sigue a sí mismo cuando me sigue a mí, pero el pecado. Buenos días, profe. Entonces nuestra pregunta principal o nuestra primera pregunta es, ¿qué fue el Bogotazo, profe? Bien, buenos días a todos ustedes. Pues para nosotros es muy importante, digamos, esta temática. Hablan con el profesor Rafael Cepeda. Yo soy filósofo, soy abogado, hice ya algunos estudios de maestría y unos estudios ya de doctorado. Y pues coincidencialmente, siguiendo la invitación que tú me haces, pues entonces uno de los temas que desarrollé en el estudio mío de maestría fue lo que se denominó el Bogotazo. En este sentido, pues el Bogotazo fue un acontecimiento que se dio en Bogotá. Digamos que estamos acostumbrados que la violencia y las crisis políticas no se dan en las ciudades, se dan en los campos. Y en esa medida fue muy curioso que en algunos momentos de la historia se hayan presentado ciertos hechos a través de las ciudades. Es más, puede pasar en las ciudades, lo que pasa es que no se le da el mismo nivel de relevancia que cuando pasa en el campo. Y mucho menos dentro de esas ciudades se espera que pase en Bogotá. Recuerde usted que cuando se hizo el golpe de Estado, en el año 1922, no fue en Bogotá, al presidente se le detuvo en Pasto. En el año 43, estando Alfonso López Miquelsen, también hubo un intento de golpe de Estado, uno que se llevó en la ciudad de Cartagena y otro que se llevó en la ciudad de Popayán. Y no prosperó justamente por eso, porque no pasaba en Bogotá. O sea, en Bogotá todo era normalidad, todo era calma, y la violencia y la crisis política que se estaba dando en las diferentes regiones no se traducía en Bogotá. La única expresión que había era que había cada vez mayor cantidad de desplazados que llegaban a las ciudades, a los centros urbanos, huyendo justamente de esa violencia entre liberales, conservadores, latifundistas, campesinos artesanales y demás. Lo curioso del caso que nos convoca en el día de hoy es que eso pasó en Bogotá. Eso es justamente la diferencia, ¿cierto? Digamos que es el primer hecho relevante después de la Guerra de los 1000 días, no porque hubiese sido el único, porque todos sabemos qué pasó con la matanza de las bananeras, todos sabemos qué pasó con la tragedia del avión de Standard, que es la actual Avianca, en Barranquilla, todos sabemos que sucedieron algunos hechos, por ejemplo, el hundimiento de dos barcazas frente a las puertas de Santa Marta por parte de buques alemanes. Toda la diferencia es que todo eso pasaba en el exterior, o sea, digamos, no tenía la relevancia ni el impacto al interior de la ciudad, ni menos de la capital. El primer hecho, digamos, que se puede consumar, no porque fuera el único, quiero ser claro, sino porque fue el más sonado, el más notorio, ¿cierto? Se da en la ciudad de Bogotá y nosotros denominamos el Bogotazo, porque es cuando por primera vez se traduce lo que está pasando en los barrios, lo que está pasando en las comunas, lo que está pasando en las pequeñas localidades, en los pequeños pueblos circunvecinos a la capital, y es más, en los pueblos grandes, ¿cierto? Alejados de la capital de otros departamentos, como en el Tolima, como en Santander, como en la costa misma, se empieza a manifestar y a darse el desarrollo dentro de la ciudad. ¿Sí? Es la primera vez que pues, sucede algo en Bogotá con la magnitud de lo que siempre había venido sucediendo en diferentes partes del país. Entonces, se denomina eso el Bogotazo. El Bogotazo para, digamos, para el común de la gente y de pronto para personas que no han escuchado, que de pronto no son colombianos, se da cuando matan a Jorge Eliezer Gaitán, ¿sí? Y digamos porque se convierte en una figura política, empieza la ola de los magnicidios de los candidatos presidenciales. No fue el único que murió, digamos, nosotros todos sabemos que Rafael Uribe, acabándose de terminado su campaña de elección presidencial en el año 1902, se lanza al Congreso, le dan un escaño, le dan porque él finalmente, como era el oponente de Rafael Reyes, pues entonces se entiende que tiene derecho a ese escaño, ¿cierto? Por ser la oposición dentro del Congreso, ser la minoría dentro del Congreso, le dan eso y a los 3 meses de haberse posesionado lo acribillan. Y pues digamos que como anécdota curiosa, el proyecto que iba a radicar ese día era los derechos del trabajador y del ciudadano laborante. Así se llamaba su proyecto de ley. El Congreso lo aprueba en pleno, ¿sí? O sea, ni siquiera lo analizan. Y pues entonces muchos de los derechos que nosotros tenemos como estructura del pensamiento liberal, contrario a las estructuras del pensamiento conservador, van a ser justamente eso, los derechos del trabajador, los derechos del salario mínimo, los derechos a la protección en la salud, a la garantía en el empleo, y estas cosas son propias del candidato Rafael Uribe. No fue el primero, porque lo que quiero mostrar es que Jorge Eliezer Gaitán fue uno más que fue víctima, digamos, de la segregación y de la discriminación que los diferentes sectores políticos hacen hacia ciertos sectores que consideran que son marginales o que no deben llegar al poder, ¿no?
Entonces, en ese orden de ideas, pues Jorge Eliezer Gaitán fue el más sonado, porque pues representaba en ese momento los sectores de oposición. Hay que recordar dos cosas: no la oposición al Estado, la oposición al sistema, que es una cosa distinta. Él realmente no era opositor de Mariano Ospina Pérez, él era opositor al sistema de estructuras jerárquicas que habían querido establecer desde la capital. Y por eso la gran innovación que va a querer poner José Gaitán no es hacer propaganda en Bogotá y extendida por radio hacia la región, que era la forma de hacer publicidad. O sea, los candidatos no salían de las ciudades, iban a Barranquilla, iban a Cartagena, iban a Santa Marta. Jorge Eliezer Gaitán es el primero que se mete a los barrios, como se dice vulgarmente. Va a visitar Monpós, va a visitar La Dorada. Hay fotos de él en Pitalito, hay fotos de él en Amazonas. O sea, se dirige hacia esa población que siempre ha sido ignorada, porque eran pequeños pueblos que de pronto no representaban un gran impacto hacia las grandes estructuras. Por eso se dice que él se gana el amor popular, en el sentido que él va y viaja a conocer al campesino. La forma de hacer política en la época no era hablar con los sectores bajos de la sociedad, porque se asumía que ellos obedecían órdenes de un patrón. Los candidatos de la época lo que hacían era reunirse con terratenientes, figuras políticas, figuras económicas de la zona, ¿cierto? Y hacer grandes mítines, ¿cierto? Entonces, como ellos veían que se reunían con el cacique liberal o el cacique conservador de determinada localidad, pues entonces ese le llenaba la plaza, y eso era lo que realmente favorecía los votos, eso era lo que representaba realmente el sistema político. Porque ese Gaitán cambia la estructura, ¿cierto? Y vamos a ver pues en algunas de las preguntas que entiendo que me van a hacer, por qué le interesa cambiar esa estructura de hacer política. Hoy nos parece muy normal que los candidatos hablen con la población, que los candidatos se dirijan al pueblo llano, que el candidato le guste presentarse en una casa humilde y estrecharle la mano a todos los conciudadanos y pasearse por las diferentes calles. En ese entonces era la excepción, no era la regla, era más bien la excepción, ¿no? Claro, Bueno, profe, yo quisiera saber, pues, más o menos en qué año, pues, sucedieron, pues, estos hechos violentos. Bueno, esa es una interesante pregunta, ¿no? Esa es una interesante pregunta, porque pues el hecho en sí sucedió el 9 de abril de 1949, pero es que hay que entender que el hecho viene presentándose mucho tiempo antes. O sea, Jorge Eliezer Gaitán es una persona que empieza a mostrarse como figura política mucho antes inclusive de su denuncia de la masacre de las bananeras. Jorge Eliezer Gaitán fue el primero que empezó digamos, a rivalizar con los candidatos, o sea, que había que hacer elección de alcaldes locales. En ese momento, hay que recordar un poco la política colombiana, se asumía que usted elegía gobernador, senado y presidencia. Usted no elegía alcaldes locales, porque se partía del principio básico que, pues entonces, siendo pequeñas localidades, pues entonces lo que importaba era la figura del gobernador. El gobernador nombraba una especie de monitores, si lo queremos traducir en el sistema académico, y esos monitores pues canalizaban las propuestas, proyectos que hicieran grande a la región. Entonces, digamos que era la estructura. En el año 1925, Jorge Eliezer Gaitán salta a la arena política justamente en su proyecto de ley, que se va a aprobar 75 años después, y casi que se va a aprobar casi que sin comas, o sea, casi en la misma forma que él lo presentó, va a ser la elección de los alcaldes. Elección de los alcaldes por las comunidades locales, ¿sí? No elección de los alcaldes por medio del gobernador, o sea, que la gente votaba por el gobernador y el gobernador era el que elegía diferentes alcaldes, porque eso se traducía en lo que siempre hemos sabido, en favores políticos, en beneficios económicos para determinadas castas que me ayudan a acceder al poder, ¿cierto? Y entonces, pues, la marginalidad de la política, pues, entonces hacía que hubieran unos sectores favorecidos, ¿cierto? Y hubieran unos sectores discriminados. En ese sentido, pues, Jorge Eliezer Gaitán plantea de que hay que elegir alcaldes, ¿cierto? No es el único, hay que recordar que Hernán Herrera ya lo había propuesto 20 años atrás, y hay que recordar que fue una propuesta inclusive que había hecho el propio sector conservador a través de, ¿cómo se llama? El abuelo de Álvaro Uribe, que se llamaba Rafael Uribe Nieto, ¿cierto? Que es una de las figuras prominentes, porque se va a recordar mucho porque él es el ministro de Defensa al momento en que se da la guerra con el Perú. Él también ya había propuesto ese tipo de cosas. Inclusive cuando llegaron los liberales en 1930, ya también se propone exactamente lo mismo. La desviación de la atención se concentra en la guerra con el Perú y por esa razón entonces el presupuesto, las funciones públicas, todas se concentran en la construcción de vías, compra de maquinaria pesada, compra de maquinaria armamentística,
reestructuración de las formas políticas del poder, pero no se le da la independencia y la libertad a los alcaldes justamente porque se presume, ¿cierto? Recordemos que en ese momento Leticia en su mayoría tenía una mayoría de población peruana, por eso Perú la empezó a reclamar como propia. Se presumía que entonces si le daba esa potestad podía generar que una rivalidad entre el alcalde local y el gobernador, entonces en los pueblos fronterizos desearan pasarse al otro lado de la frontera. Recordemos que habían problemas en Cúcuta, que habían problemas en Nariño, recordemos que también habían problemas en lo que después vamos a conocer el Istmo de Panamá. Varios sectores reconocían y distinguían de que en Colombia pues estábamos sumidos en la pobreza y pues en cambio en Panamá estaban viviendo ya de la construcción del pasadizo, o que nosotros conocemos del Canal de Panamá. Entonces, en ese orden de ideas, pues se presumía que podía darse una desintegración del territorio y por eso entonces se siguió preservando que había que elegir era gobernador, ¿cierto? Inclusive llegamos a tener estados y comisarías en las estructuras políticas de la época. Hoy en día nos parece que es lo más normal, que una comunidad elija a su alcalde local, ¿sí? Inclusive ya uno ve a Bogotá y se da cuenta que hay localidades que son tan grandes como lo sería Bucaramanga o lo sería Barranquilla. La localidad de Ciudad Bolívar tiene 600.000 personas votantes y casi 1,5 millones de personas viviendo. Entonces uno escucha que el clamor es que se permita que además de elegir digamos el alcalde de Bogotá, se puedan elegir las autoridades locales. Esas estructuras son, y se las debemos gracias a los planteamientos que hizo Jorge Eliezer Gaitán. Una vez planteado, digamos, esa parte, pues entonces usted entiende por qué Jorge Eliezer Gaitán va ganando adeptos, ¿no? Se presentan 3 debates, el primero de Alfonso López Miquelsen, en el cual, pues entonces, él le pide, como dirigente del Partido Liberal, que rinda cuentas sobre la intervención norteamericana en Colombia. Aclaro, ese es el título que pone Jorge Eliezer Gaitán a la situación. Estados Unidos nunca tuvo tropas en Colombia. Lo que pasa es que como estábamos en plena Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos deseaban tener aliados, ¿sí? Deseaban tener aliados en diferentes partes del continente, porque todos sabemos que en Argentina y Brasil había un fuerte sentimiento de aceptación hacia el régimen nazi, hacia el régimen alemán. Perdón, hacia el régimen alemán. El régimen colombiano, pues entonces deambulaba. Alfonso López Miquelsen llega por baraja, hay que decirlo abiertamente, o sea, es el único candidato que se presenta por parte del liberalismo y por eso pues entonces termina asumiendo la postura. Alfonso López Miquelsen ya se había postulado después del gobierno de Olaya Herrera y pues había hecho una buena gestión. Y en ese sentido, pues entonces, al postularse por segunda vez y estando viendo lo que estaba pasando en el exterior, y hay que ser honestos de que Alfonso López Miquelsen tenía ciertas compaginaba con ciertas virtudes del nazismo y del fascismo italiano, pues entonces la población en su mayoría, no solamente liberal, sino también parte conservadora, pues salió entonces en masa a votar por él. ¿Qué pasa? Que los norteamericanos intervienen y entonces le empieza a poner cláusulas a Colombia. Si usted quiere que le aprobemos el presupuesto, si usted quiere que le demos el préstamo, si usted quiere que lo apoyemos en tal cosa, pues tiene que votar por los proyectos nuestros en lo que en ese entonces se llamaba la Sociedad de las Naciones, que después va a ser la antesala de lo que después conocemos como la ONU. El presidente se ve, digamos, en una dicotomía, porque por un lado están los alemanes ganando, hay que recordar que los alemanes casi en el 41 a nadie se le hubiera ocurrido que Alemania iba a perder la guerra. Alemania ya había derrotado al ejército francés, Alemania había derrotado a los ejércitos del este, estaba en proceso de invasión para la Unión Soviética, era imparable, casi en los Balcanes no hubo resistencia, estaba conquistando el norte de África, y pues entonces, y los norteamericanos no habían entrado a la guerra, recuerde que esos van a entrar después de Pearl Harbor. Por esa razón, pues entonces muchos de los sectores colombianos apoyaban a lo que después se conocerían las potencias del eje, ¿cierto? Usted recuerda que ese término va a ser mucho después denominado. En ese momento se van a decir las potencias alemanas o la estructuración del sistema central y no sé qué más eran las formas de referencia. ¿Por qué hago todo este antesala? Porque todo eso pues, favorece a lo que nosotros vamos a conocer después como el Bogotazo. Cuando termina su mandato y ahí se dan 2 golpes de Estado, y recuerde que él presenta su renuncia, ¿cierto? Es el primer presidente que presenta su renuncia y además de eso no se la aprueba el Congreso, sino que lo despide. Eso es un hito histórico para la humanidad, no es solamente para la estructura del pensamiento colombiano o jurisprudencia colombiana. Una cosa es que usted renuncie y otra cosa es que lo despidan, son 2 cosas distintas, ¿sí? Entonces el jefe le puede aceptar la renuncia y le dice, no, yo no se la acepto, sino que además de eso, sino que el proceso es al despido, o sea, eso lo imposibilitó a volverse a lanzar nuevamente en cualquier cargo de elección popular o elección pública.
Por eso se llama las elecciones. Siendo un mandato tan controversial, se postulan 3 figuras, o 4 figuras más bien, dentro del escenario político. Uno que va a ser Jorge Eliezer Gaitán, el otro que va a ser Mariano Ospina Pérez, que es el, digamos, que es el que termina ganando, y Gabriel Turbay. Este es representante de los sectores gamonales liberales y en ese sentido él tiene el ropaje de toda aquella maquinaria liberal de la época que entonces le hace tener mucho mayor cantidad de votos que el mismo Jorge Eliezer Gaitán. Sin embargo, Mariano Ospina Pérez alcanza a tener mayoría absoluta en el sentido de que estos dos se reparten los poderes y se reparten los votos de los sectores independientes y los sectores liberales. Gabriel Turbay, al perder las elecciones, se desplaza para Europa, donde va a un largo exilio. Todo el mundo esperaba que regresara nuevamente a disputar la presidencia porque se veía que era el candidato que tenía más fuerza. Este, sin embargo, fallece porque considera que su momento ha pasado y en ese sentido, pues entonces, según las crónicas, muere de depresión en París. De esa manera, el único candidato que queda fiel representante del liberalismo es Jorge Eliezer Gaitán, que es el que se va a disputar la presidencia en el siguiente año en que lo mata. Digamos, esto lo pongo porque los liberales lanzan 2 candidatos, los conservadores lanzan 2 candidatos. ¿Qué pasa? Que Álvaro Gómez Hurtado se da cuenta de que no puede ganarle a los pesos del liberalismo. Por un lado, pues está José Eliezer Gaitán, que se ha ganado, digamos, el amor de las masas por su estrategia. Se dio cuenta que no había que reunir a los gamonales y caudillos de siempre, sino que había que ir de casa por casa, que la gente lo viera, digamos, un sistema humanista, una estructura de política humanista, ir casa por casa, tomarse el tintico con la dueña de la casa, que todo el mundo lo viera, tomarse una sección de fotos, que en ese entonces no existían tantas cámaras como ahorita, pero la gente lo veía como el nativo. Por eso muchos le van a referenciar como el indio blanco, ¿no? El indio blanco era un sobrenombre que le daban a Olaya Herrera. Pero cuando Jorge Eliezer Gaitán se lanza, le vuelven a decir el indio blanco porque era una persona que se ponía a jugar tejo, se ponía a tomar pochola, se ponía a hablar con la gente con tertulias, dormía en cualquier casa, en cualquier pueblo. En ese entonces no existían muchos pueblos, ni siquiera tenían hotel. Entonces la gente, él se quedaba por ahí en cualquier vereda, se quedaba en cualquier casucha con las personas. Digo casucha no en forma despectiva, sino para decir justamente que él quería siempre marcar su origen humilde, ¿no? De que él no tenía problema en mezclarse y entendía los problemas del pueblo. Por el otro lado, pues está el primo de Darío Echandía, que representaba el sistema político liberal de reunirse con gamonales para encontrar financiación política, financiación económica y financiación política. Esos 2 grandes pesos, porque son 2 estructuras que se enfrentan en ese momento, obviamente unifican el Partido Liberal a través de esas dos vertientes y se muestran como contradictorias a Álvaro Gómez Hurtado. Porque Álvaro Gómez Hurtado, pues entonces, con su propaganda de extrema derecha, diríamos hoy en día, ¿cierto? Con su amplio reconocimiento de que favorecía o que durante casi gran parte de la guerra estuvo de acuerdo con el fascismo a través de su diario El Siglo, pues entonces era muy mal visto dentro de la sociedad latinoamericana y mucho más dentro de la sociedad norteamericana, que era una de las más fuertes. Entonces, para evitar justamente que los conservadores se dividieran, ¿cierto? Entonces desisten de su candidatura y lanzan a Mariano Ospina Pérez. Mariano Ospina Pérez es una persona contraria a Álvaro Gómez Hurtado, muy contraria a Jorge Eliezer Gaitán, es callado, taciturno, es una persona que no le gustan los debates, que es más efectivista. Recuerde usted que él es ingeniero, entonces no por mandar pullas ni nada por el estilo, aquí a los tuyos, sino es ingeniero, no le gustan los debates, no le gusta no se siente a gusto, o sea, no es una persona dado a la oratoria, pero sí a las obras, ¿sí? Y pues digamos que había tenido algunos puestos de poder en diferentes gobiernos y pues tanto liberales como conservadores y lo había hecho bien, ¿sí? Entonces en ese orden de ideas pues la gente no tenía ningún rechazo, al contrario a lo que pasaba con Álvaro Gómez Hurtado, que tenía una fuerte base conservadora, pero sí tenía un amplio rechazo de diferentes sectores. En el sector conservador nadie tenía ningún rechazo hacia Mariano Ospina Pérez. Por el contrario, creían profe, que era manejable. qué pena, profe, ya que usted tocó ese tema, ¿cuál es la diferencia que existe entre los liberales, la diferencia ideológica entre los liberales y los conservadores? Bueno, eso es una interesante pregunta, ¿no? Esa es una pregunta que daría toda una mañana para conversar, pero digamos, así para estructura de pensamiento. El liberalismo parte de una sospecha, ¿sí? El liberalismo parte de la sospecha de que no todo se puede explicar a través de la deidad o de la teología, ¿sí? El conservadurismo parte de la suprema sospecha del ser humano.
Recuerde usted que las palabras de San Agustín, que decía que el cuerpo está presto, perdón, el alma está presta, pero el cuerpo la corrompe, ¿cierto? O sea, que parte de la sospecha. O sea, el hombre es bueno por naturaleza, pero pues siempre hay factores externos que lo van a volver, que van a hacer que haga lo que no es, ¿cierto? Entonces, la cuestión de la tentación, la carne y no sé qué más. Eso traducido en la teología se oye muy bonito, pero cuando usted lo traduce al pensamiento político, hace suponer que entonces hay que legislar y poner normas y reglas y no sé qué más para que la gente se sepa comportar. Porque la gente por naturaleza se quiere comportar bien, pero no sabe cómo comportarse. Es el estado paternalista que le dice al chino qué tiene que hacer y cuándo tiene que hacerlo y qué tiene que hacer cuando no tiene que hacerlo, ¿cierto? Entonces, en la estructura del pensamiento conservador, muy mal explicado, quiero ser claro, así, digamos, someramente, es parte del supuesto que las personas necesitan tener oficio. Por eso usted recuerda que hasta el año 1974 se consideraba la vagancia como un delito. Entonces era una persona mal entretenida, era una persona que le gustaba tomar trago, fumar cigarrillo, estar en sitios de dudosa reputación. Era una persona mal entretenida, era que no se sabía entretener, y eso era un delito hasta 1974, ¿sí? ¿Por qué? Porque la persona se suponía que una persona bien entretenida, una persona que sabía, pues no se prestaba a la vagancia. Cuando no estaba trabajando, estaba estudiando. Cuando no estaba trabajando o estudiando, estaba con su familia, y así sucesivamente. O sea, todos los parámetros del ser humano estaban regulados y programados. Por eso digo, es el estado paternalista que supone que el niño se va a portar mal, ¿sí? O sea, hay que ponerle un monitor cuando el profesor no está porque el niño se va a portar mal. O sea, el niño no se va a portar bien y el niño va a ser niño. El niño va a cometer alguna pilatuna y por eso toca tenerlo bajo vigilancia. Eso está muy bien en los niños, porque son menores de edad que no conocen las consecuencias de sus actos. Pero imagínense el Estado funcionando con la sociedad colombiana como si fueran niños, ¿sí? Entonces, el orden de paternidad, todavía tenemos normas, inclusive, que obedecen a ese régimen conservador. Por ejemplo, el Estatuto General del Trabajo. Parte del supuesto que el trabajador es un niño que merece ser protegido y por eso la responsabilidad real se la ponen al empleador, ¿sí? Entonces el niño no sabe lo que quiere, el niño no conoce lo que quiere y por esa razón pues toca protegerlo. Y como el niño no lo sabe, pues entonces toca que la empresa lo proteja y por eso si le pasa algo al trabajador le toca a la empresa responder por el trabajador. Es un estado paternalista, ¿sí? O sea, es un estado que supone la eterna sospecha que la persona va a embarrarla. ¿Sí? Ese es el pensamiento. El liberalismo parte por lo contrario. Supone que la persona es una persona adulta, racional, pensante, que ya no es un infante y que tiene que aprender a tomar decisiones propias y aprender de sus errores. Y probablemente se va a equivocar muchas veces, pero necesita cambiarlo. O sea, necesita embarrarla. O sea, las expresiones, usted es una historia humana. Usted aprendió de sus errores, aprendió de sus equivocaciones. Entonces, bajo ese pensamiento, el racionalismo supone que toca explicar las cosas no desde la teología, sino desde la razón. Las personas necesitan y merecen tener espacio para pensar, para disentir y para equivocarse, ¿sí? O sea, no parte del supuesto del de la santa figura que nunca ha hecho nada malo, nunca se la ha encontrado por ahí en dudosas reputaciones, nunca, no, sino parte de lo contrario. Esta persona va a cometer muchos errores, va a cometer muchas faltas, pero necesita aprender de ellas. Si esas faltas y esos errores no afectan a terceros, no tiene por qué meterse el Estado. Entonces, a mí me puede parecer que es desagradable que una persona tenga tatuajes, ¿cierto? Pero eso hace parte de su racionalismo. Seguramente en algún momento se va a dar cuenta que eso no significa gran cosa y no sé qué más, digamos, relaciones se puedan dar. Pero pues eso es un aprendizaje que tiene que hacer la persona. No tengo por qué yo hacérselo, ni yo imponerle lo que yo pienso a esa persona, ni tampoco puedo ir a calificar lo que esa persona piensa o supone por su tipo de pensamiento. Entonces, digamos, en esos órdenes, el liberalismo y el conservadurismo se diferencian, ¿no? Desde el área política. Desde el área económica, pues usted recuerda las premisas de San Pablo, que dice que cómo ganan los hombres el cielo, pues con su trabajo deben transformar esto es un infierno. O sea, el mundo no está entendido como algo agradable, el mundo está entendido, recuerda usted, después en el Sermón de la Montaña, Jesús se la aparece, ya sabes quién, y a través digamos de los 40 días de ayuno y hambre, ¿cierto? Pues entonces él le presenta 3 tentaciones. ¿Cómo hacemos para evitar las tentaciones? Entonces las tentaciones se evitan con el trabajo, con la familia, con teniendo ocupaciones, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se gana el cielo? Pues a través del trabajo. Hay que transformar el mundo, porque la pregunta que le hacen a San Agustín es por qué el diablo le ofrece
a Jesús le ofrece ser Señor de las naciones, no se pone que aquí manda Dios, y entonces justamente la respuesta de San Agustín es lo contrario, esto es un valle de lágrimas, aquí no vinimos a pasar la buena, aquí vino usted a probar que merece estar en el cielo. Entonces, bajo ese pensamiento, esto es una lucha continua que usted tiene que ir ganando en el pensamiento conservador. Por eso se supone que usted va en un proceso de ascenso y de escalafón. En el pensamiento liberal no, en el pensamiento liberal parte del supuesto que todos los seres humanos somos iguales y que no tiene por qué haber esa lucha, sino que debe favorecerse que esa persona pueda surgir. Entonces hay un claro cambio, hay personas que pueden no trabajar y sin embargo tener garantizados sus beneficios, por ejemplo los niños. Entonces en el sistema conservador, pues ¿qué hace que un niño se vuelva adulto? Pues hay que ponerlo a trabajar. Y si usted escucha muchas de las críticas en la modernidad, es que anteriormente a los niños trabajaban y los ponían y nunca se traumatizaron, no sé qué más. Ese es el pensamiento conservador. El pensamiento liberal parte del supuesto, no, esta persona es un menor de edad, debe estar protegido, no puede ponérsela a producir, no se le puede poner a responder como un adulto. Lo mismo se va a decir de la persona, digamos, ya nosotros decimos del adulto mayor. En el otro pensamiento dice, no, hay personas que llegan a los 70, 80 años y tienen que seguir trabajando y tienen que seguir produciendo porque ya tienen experiencia de vida. En el pensamiento liberal, no, esa persona ya dedicó toda su vida a trabajar, tiene derecho a descansar. O sea, esa estructura de pensamiento se da en el racionalismo, más no en la teología, ¿no? Digamos que esas serían las comparaciones así ideológicas, económicas, políticas, muy mal explicadas, pésimamente explicadas en los últimos 10 minutos. Yo mismo soy el primero que lo reconoce, pero digamos que para contertulios, para que quede declarado lo mismo. Su merced nos contar pues cuál fue como el episodio pues que más transformó así a Colombia, o sea, como el episodio más importante. Bueno, digamos que el episodio que ustedes me traen a colación es el del 9 de abril, ¿no? Episodios que haya marcado a Colombia la guerra de los 1000 días. Ese fue el episodio que haya marcado a Colombia como Estado y como nación. Ahí cambiamos la estructura de pensamiento. Considerarnos Estados Unidos de Colombia para considerarnos República de Colombia. Dejamos de pensar como el Estado soberano de Antioquia, el Estado soberano del Magdalena, el Estado soberano de Cundinamarca y pasamos a pensar departamentos, que en apariencia solamente son figuras políticas, pero una cosa es que usted se piense como Estado y otra cosa es que se piense como nación, son dos cosas distintas. O nosotros hoy hablamos de la idiosincrasia antioqueña, por ejemplo. Nosotros hoy hablamos de la idiosincrasia costeña, o sea, eso es recordar esas viejas épocas donde cada región se pensó como un estado, o sea, se pensó independiente, ¿no? Pues eso pasa en Cundinamarca. Uno ve ahorita con lo del COVID, mucha gente dice, no, lo que pasa es que eso pasa en Bogotá. Y uno dice, pero venga, la mayoría de las cantidades de muertos que se han presentado no están en Bogotá. La mayoría de los infectados sí están en Bogotá, pero no la cantidad de muertos está en Bogotá. Pero es muy común que la gente piense que eso es una cuestión regional, porque ese es el viejo pensamiento de antaño, donde es que eso es por otra región, no, es que eso le pasa hasta a los paisas. Sí, eso no, es que eso, el problema del narcotráfico es un problema a los países, y uno seguro que es un problema a los países, ¿sí? No, lo que pasa es que el problema de la violencia es un problema de los santanderianos, yo seguro que es un problema de los santanderianos, ¿sí? O sea, ese es el pensamiento antiguo, ancestral, que digamos que dejó cierta huella y todavía se sigue retransmitiendo. Otra cosa es pensarse como Estado, ¿no? Pensarse como Estado significa pensarse como república, ¿qué nos unifica? ¿Qué nos hace comunes? ¿Qué nos hace? Entonces, la mayor estructura o el mayor desafío que ha tenido Colombia es que llevamos 100 años y todavía no hemos superado, digamos, esa parte de pensamiento individual, ¿no? De que este es el Estado, esta es la costa, este es el Pacífico, este es la zona antioqueña, o sea, todavía seguimos pensando en esos valores regionales. Hay unas emisoras que, pues, obvias razones no puedo mencionar, pero pues que tienen un fuerte contenido local que uno la sintoniza en banda ancha y pues entonces uno prácticamente pareciera que estuvieran hablando de otro país, ¿cierto? Porque tienen una estructura de pensamiento, entonces se refieren a los de Bogotá como los del interior, ¿sí? Como si fuéramos otro país, como si la gente que viviera en Bogotá viviera en otro país, o se refieren a la gente como los de la capital, ¿sí? Entonces como si con los de la capital no tuviéramos los problemas que tiene alguien que está en las regiones, ¿no? Entonces, ese digamos que sería el mayor hecho. Sin embargo, pues obviamente la historia reciente marca así un antes y después del 9 de abril. ¿Por qué? Porque anteriormente se daba la violencia, pero la violencia era subterránea, ¿no? Mataron 3 campesinos en la zona de Chigorodó, mataron 3 personas en la zona de Baupés, mataron 5 personas en no sé dónde, liberales o conservadores. O sea, la violencia era de lado y lado. Entre liberales y conservadores, esos muertos llovían de lado y lado, ¿sí? Y también habían sectores de la izquierda que eran minoritarios, pero también caían, ¿sí? Aquí tenemos ¿cómo se llama? El recuerdo de José María
Bernal, que fue un comunista. Hay que recordar que ese le echaron la culpa a los liberales, pero ese fue un muerto de la Unión Soviética, porque ese era dirigente del Partido Comunista y ese le dijo a la Tercera Internacional que aquí en Colombia había comunismo, pero que no éramos obedecientes al régimen stalinista. Entonces, ¿qué hizo Stalin? Muy propio de él, pues lo mandó a matar, para poner entonces una persona que fuera digamos, que obedeciera a los principios de la Tercera Internacional. ¿Sí? La crisis, como fue en un gobierno liberal, entonces le echaron la culpa a los liberales, pero después, ahorita que se cayó la Unión Soviética, pues entonces el presidente Putin publicó la lista de personas que Stalin mandó a matar en su momento. Entre ellos aparecen los más de 400.000 intelectuales y soldados polacos, y entre eso pues están figuras colombianas como esas, que en su momento le echan a culpa a liberales, conservadores y demás, pero que pues ya hoy se sabe que no fueron ellos los responsables, ¿no? Pero pues caían de izquierda, caían de derecha, caían cristianos, caían testigos de Jehová, caían por todos lados, porque era una violencia generalizada, no era una violencia sectorizada, que es una de las cosas que nos han vendido. Sí, que entonces era la violencia de los conservadores hacia los liberales. No, en muchas zonas mataban conservadores, y así sucesivamente. Esa era una violencia generalizada, pero que no se traía a Bogotá. Aquí hablábamos, era de Millonarios, Santa Fe, de lo que estaba pasando en la Segunda Guerra Mundial. La gente no conocía, de pronto se traía 30 segundos de noticias. Entonces, desde el municipio de Saravena nos comunica que mataron 2 campesinos, las autoridades están investigando. Y pasemos a los deportes. Entonces, eso de 10 segunditos, el tic de contados en 2 segundos, pues no le daba la relevancia. El 9 de abril, pues, elimina esa parte, ¿cierto? Entonces, matan a Jorge Eliezer Gaitán, y Jorge Eliezer Gaitán, pues entonces la violencia que estaba en el campo se transformó en la violencia de la ciudad, ¿no? O sea, por primera vez lo que se vivía en el campo, el terror, la persecución, la quema de ciudades, la toma de municipios, la respuesta desproporcionada y desasociada del Estado, el batallón Caldas, el batallón Tunja, que vinieron a Bogotá no a poner orden, sino a disparar, pues obviamente generó que la gente se enervara mucho más, y pues muchas personas interpretaron que pues no habiendo soluciones políticas, pues había que meterse al monte. Y entonces la violencia, que era una cuestión controlada, que era una cuestión, pues digamos, que se había bajado por subterránea, pues en algún momento se dispara, ¿no? En algún momento entonces se empiezan a organizar grupos de izquierda, de derecha, liberales. Hay que recordar que Darío Echandía, después de la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, dice que si el Partido Liberal no puede poner un candidato para que lo maten, y si no se puede lanzar las elecciones, solamente le queda la vía armada. Eso es claramente un acto revolucionario. O sea, eso hay que decirlo abiertamente, porque a todo el mundo le echa la culpa a Darío Echandía, que Darío Echandía pacta con los conservadores, pero es que no todos tenemos que jugar a ser héroes. ¿Sí? O sea, Jorge Eliezer Gaitán se hizo inmolar, y pues obviamente es el caudillo que todos recordamos, pero Darío Echandía, pues viendo que se le van a venir encima, viendo que lo van a desaparecer, viendo, pues entonces decide entonces dirigir el movimiento liberal en la clandestinidad. Obviamente, al retirar los liberales el retirarse del gobierno, pues que entonces ganan los conservadores las elecciones, ¿cierto? Y ahí sí que entra el que todo el mundo pensaba y presumía que iba a desbocar el país, y efectivamente pasó, ¿no? Que es Álvaro Gómez Hurtado, asume el poder, y todos sabemos la historia, que entonces en su momento que quiso hacerse reelegir, ¿cierto? Pues entonces termina en un golpe de Estado en el cual asume Rojas Pinilla, ¿sí? Entonces, digamos que ese es el problema de las ideologías y de los fanatismos que nos llevan a esas estructuras irracionales de gobierno, ¿no? Digamos que por eso se dice que en este momento se cambia, ¿no? Y desde ahí no, hay que ser claros, no se origina la FARC por ese movimiento. Las FARC se originan cuando el gobierno de Gómez Hurtado decide bombardear Marquetalia. En ese momento es que empiezan las FARC a funcionar como grupo insurgente. Anteriormente, pues eran unos grupos liberales que se organizaron para hacer resistencia a los conservadores, ¿cierto? Y plantear una dicotomía frente al sistema. Si el sistema no me deja elegir mis representantes, pues entonces yo los elijo a través de la vía de las armas. Yo los impongo a través de la vía de las armas. Para que usted me entienda la referencia, cuando el general Rojas Pinillas toma la zona de los Llanos, los liberales, la guerrilla liberal de Guadalupe Salcedo tenía 25.000 hombres, y el solo batallón que dirigía el general no llegaba a los 16.000. O sea, para que usted me entienda la referencia, las FARC nunca llegaron a tener ese nivel de proporción de cohesión y de armaje. Eso lo hicieron los liberales, y hay que reconocerlo de esa forma. La guerrilla por eso se va a establecer en las estructuras del Vietcong, ¿sí? Que es entonces ataque y retire, mientras que los liberales son los que van a hacer el pensamiento de tomarse municipios por vía de la fuerza para mostrar que el Estado no tiene poder.
¿sí? Que el Estado no tiene autoridad. Digamos, ese estallido de violencia es lo que va a generar los 60 o 70 años de atraso económico, porque entonces empiezan a haber persecuciones a ambos sectores, liberales, conservadores, de izquierda, cristianos, testigos de Jehová, musulmanes, todo, porque todo el mundo se considera enemigo, ¿sí? Y pues afortunadamente o desafortunadamente, como algunos lo quieran ver, pues entonces digamos que hasta ahorita es que el país ha vuelto a tener, digamos, un proceso serio, real de paz, ¿no? Sí, claro, profe. Profe, bueno, ya todos conocemos que el que lo asesinó fue Juan Roa. Incluso creo que han sacado un libro y han sacado, pues, varias películas. ¿Por qué lo asesinó? O sea, ¿qué se sabe sobre el asesinato? O sea, ¿por qué Juan Roa decidió asesinarlo? Bueno, la historia oficial, que es la que de pronto la gente no le gusta conocer, el tipo tenía una serie de problemas mentales, era una persona que vivía en la pobreza, hay que reconocer que él era de estructura de pensamiento conservador, los conservadores estaban en el poder, se sintió, digamos que la respuesta de Laureano Gómez ¿cómo se llama? En el gobierno de Mariano Espina, fue justamente calificarlo de taciturno, calificarlo digamos, de muy noble, calificarlo de que era una persona muy, digamos que cualquiera se la podía montar en palabras de los muchachos hoy en día, ¿cierto? Y lo que realmente Mariano Espina Pérez era una persona que era demócrata, que era una persona que escuchaba, era una persona que no se enaltecía ni alteraba, pues era muy propenso a la crítica. Entonces es una persona que era racional y pensante y que hay que reconocerlo porque Mariano Espina Pérez tenía una muy buena relación con Jorge César Gaitán. Tan es así que Mariano Espina Pérez es uno de los que se aparece en la noche siguiente, o sea, no la noche de los disturbios, sino la noche siguiente, a darles las condolencias a la viuda de Jorge César Gaitán. Y la hija de Jorge César Gaitán nunca ha olvidado que gracias a Mariano Espina Pérez, los Gaitán nunca pasaron hambre. Eso hay que reconocerlo en la historia porque eso ha pasado siempre desapercibido, ¿cierto? Entonces, pero habían sectores dentro del conservadurismo, como dijimos, de tendencia ultra fanática, ultraderechista, ultraliberal, ultra águila, como dicen, que les agradaba era el fanatismo militar, pues que obviamente incendiaban todos los días al país, echándole la culpa al gobierno, a pesar de que el gobierno era conservador, entonces lo tildaban de liberal, lo tildaban de comunista, lo tildaban de aliado de la Unión Soviética, lo tildaban, sí, porque estaban esperando, era digamos, un gobierno más fuerte. Mariano Espina Pérez era todo lo contrario, entonces era una persona que más se daba al diálogo, más visitó, y Mariano, hay fotos de las semanas previas donde Mariano Espina Pérez está hablando con Jorge César Gaitán ¿cierto? Y con Darío Chandía, y inclusive, digamos, donde él se reúne con diferentes sectores de la vida política, de la vida económica nacional en diferentes partes del país. No era de la nueva forma de hacer política, era los pueblitos, eso era lógico, pero pues era de los que se reunía con los sectores, y pues entonces se escuchaba las críticas. Imagínense la qué paciencia debía tener, que todo el mundo echándole la culpa de lo que pasaba en el país, y el tipo se seguía reuniendo con personalidades locales y extranjeras. Es más, hasta 2 días antes de la muerte de Jorge César Gaitán, todo el mundo pensaba que aquí iban a matar era a Mariano Espina, porque por eso de pronto se presentó la confusión al principio de que cuando se empezaron a llegar las noticias de que había un atentado en ciernes contra un candidato, todo el mundo pensaba que era contra el presidente de la República. Por eso es que el batallón guardia presidencial estaba preparado el día de la muerte de Jorge César Gaitán, porque justamente se pensaba que iba a haber un atentado era contra Mariano Espina Pérez y no contra Jorge Eliezer Gaitán. Roa, pues lo que se entiende es que es una persona desequilibrada, que vive en la pobreza, digamos que era una persona que creía en las cartas y la quiromancia y ese tipo de cosas. Eso no es un delito, por cierto. Quiero ser claro, o sea, eso normalmente lo venden los medios para mostrar de que era una persona desequilibrada. Él se sabía que era una persona desequilibrada, se sabía que había intentado hacer 2 intentos de suicidios. En ese entonces los suicidios era que te iban al Tequendama y se arrojaban de allá. El dictamen ya se le había internado, cosa que no muestra la película. Eso lo muestran son los expedientes judiciales, o sea, ya había tenido intentos reales de suicidio, y pues entonces lo que estaba buscando era favorecimiento por parte del Estado y del gobierno. Le venden más o menos la idea que el que mate a Jorge Eliezer Gaitán va a ser digamos, el adalid del superhombre, porque pues la crítica, recuerde usted que cuando Olaya Herrera subió, ganó las elecciones, y subió, la Iglesia Católica tocó las campanas porque el diablo había llegado a la Casa de Nariño.
¿sí? Entonces, estamos ubicando en la época. Hoy en día nos parecería hasta gracioso y cómico que ese tipo de expresiones se dieran. Lo mismo se empezó a decir cuando Jorge Eliezer Gaitán, liberal, rojo, comunista, formado en una república fascista, porque hay que recordar que Jorge Eliezer Gaitán hizo su maestría en Italia, en la Italia fascista de Mussolini. Breve tiempo fue representante de Colombia en Alemania, conoció el nazismo en ciernes, y pues entonces sus manifestaciones no tienen nada que envidiarle a las de Mussolini, no tiene nada que envidiarle a las que hacía Hitler en sus momentos, en las formas de impresionismo y pragmatismo. Y ahí es donde, digamos, de lo que aprendió del Führer, fue justamente a que hay que deslindarse de las grandes ciudades, hay que ir a los pueblitos chiquitos, hay que ir a donde está la gente aguantando hambre. Esa, digamos, por eso él cambió su estructura y su forma de gobierno, de pensamiento. Estando en Italia, pues aprende de Mussolini, pues lo que es la convocación de masas, lo que es la dirección de las mayorías, de las multitudes a través de la palabra, la oratoria, y pues desarrolla lo que es un pensamiento económico de avanzada. Por eso cuando asume la alcaldía de Bogotá 15 años después, pues entonces pone pensamientos de avanzada. Y pues entonces muchas de las transformaciones que él propone son las transformaciones que nosotros estamos viviendo actualmente, ¿no? La construcción de lo que ahorita va a ser el metro. Él es el primero que empieza a hablar de eso. Digamos, no es el único, pero es de los primeros que empieza a tomarse en serio que hay que hacer la construcción del metro. Hay que darle beneficios y privilegios a ciertos sectores de la comunidad que prestan servicios que no son reconocidos por todos, como vigilancia, como señoras del aseo, ¿cierto? O sea, y eso son políticas netamente de Mussolini. O sea, digamos que el hitlerianismo o el fascismo no llegaron a Italia y Alemania de gratis, llegaron porque los sectores minoritarios se vieron ampliamente desfavorecidos. Los Jorge Eliezer Gaitán tenía la misma estructura de pensamiento. Hay que construir, son grandes avenidas, y hay una ciudad en construcción, pues obviamente hay trabajo, hay circulación de dinero, la gente puede ir a estudiar, puede trabajar, es el que favorece las escuelas nocturnas. La universidad, en su momento la Universidad de la Gran Colombia, que es la primera universidad que se establece como universidad nocturna, justamente fue aprobada por Jorge Eliezer Gaitán. Y después van a venir otras más, ¿no? Entonces, Jorge Eliezer Gaitán pues viene con un pensamiento que en Colombia es revolucionario, ¿no? En Colombia estamos acostumbrados que todo llega tarde, y ya nos acostumbramos que todo llega tarde, que todo nos parece, todo lo que llega puntual o llega bajo la circunstancia actual nos parece revolucionario, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, lo que en Europa ya había sido superado, que era el fascismo y el nazismo, pues aquí apenas estaba llegando con los dos líderes, ¿no? Que era Jorge Eliezer Gaitán y Álvaro Gómez Hurtado. Eran los dos fascistas. La diferencia era que Álvaro Gómez Hurtado era más un ultraderechista nazista, digámoslo así, de pensamiento de que hay una clase dominante aristocrática que debe gobernar, ¿cierto? Y pues de esa forma va a educar a su hijo. Y otra va a ser el pensamiento populista italiano de Mussolini, que una persona que ha surgido de las clases populares, pues entonces sabe lo que necesita la gente, y la gente necesita ciertas condiciones básicas: trabajo, salud, empleo, servicios públicos, ciertos garantizados para que la persona se pueda desarrollar. Así, para terminar de contestar la pregunta, lo que entendemos es que Roa obedece a ese planteamiento de ultras, de que Álvaro Gómez planteaba en su revista El Editorial, El Siglo. Él era uno de los adictos, digamos, era uno de los que conservó todos los periódicos de él hasta casi su muerte. No es que fuera un delito ser seguidor del Siglo, porque El Siglo era un periódico ampliamente difundido como El Tiempo, El Espectador, pero pues sí se percibe. Hoy en día nos parecería escandaloso, ¿cierto?, que una edición hable justamente de que necesitamos un redentor y un salvador que nos libere del diablo rojo de Jorge Eliezer Gaitán. Eso es una de las... cuando tú escuchas eso y tú tienes un fuerte pensamiento de estructura, y además de eso has supuesto de que es que efectivamente hay... esta persona es agente del demonio, es agente del diablo, y le cuentan toda la vida fascista y nazista que él desarrolló, ¿cierto? Pues entonces se propende a que efectivamente la persona pueda actuar de esa manera. Donde surgen los cabos no sueltos, que él no pudo haberlo hecho solo. O sea, ¿quién le dio el arma? Primero, ¿quién le facilitó el arma? Segundo, ¿quién le enseñó a disparar? Una persona normalmente con problemas mentales, que tiene autosuicida y homicida, no, hay algunas cosas que no alcanza a vislumbrar y a dimensionar, ¿cierto? Entonces los tiros fueron certeros, o tuvo muy buena puntería, o tuvo muy buena suerte, o era el día de él, o hubo otras personas involucradas que después le echaron a él la culpa.
Los Estados Unidos no ayudan porque ellos tienen una información clasificada de la muerte de Jorge Eliezer Gaitán que no han desclasificado, ¿cierto? Entonces ya ellos normalmente desclasifican documentos después de 50 años, pero lo que es la muerte de Kennedy, la muerte de Jorge Eliezer Gaitán y lo que es la muerte ¿cómo se llama? Del PRI, del candidato del PRI, que me pasa ahorita el nombre, de Pizano, en México, esas muertes no las han querido desclasificar. Entonces uno asume que hubo intervención de la CIA, porque si no ya lo hubieran desclasificado, si hubiera sido una cuestión de un desequilibrado mental, pues entonces ya lo hubieran puesto en la palestra para decir que aquí no pasó nada, que simplemente fue el acto de una persona loca, una persona que tenía problemas mentales, pero el tener el misticismo es lo que genera justamente el que la gente mantenga la sospecha. Digamos que también estaba aquí MacArthur en Bogotá, estaba también el que después conoceríamos como Castro, Castro aquí en Bogotá. En ese entonces no era ningún líder de nada, simplemente vino a pasear o a pasarse unos días, que se sepa, él no hizo parte ni de las revueltas, ni del atentado, ni de sí, o sea, que se sepa, porque por ahí también hay un mito, que tanto los comunistas lo querían muerto, porque era una persona que había sido formada a través de las ondas del nazismo, del fascismo italiano más exactamente, y también había la teoría de que los norteamericanos no querían liderar con otro APRA. El APRA es el movimiento supremacista nacional del Perú, que hablaba Perú para los peruanos y había que sacar las empresas extranjeras y había que favorecer los gobiernos locales, el nacionalismo local, y entonces pues se veía como a José Eliezer Gaitán como muy tendiente hacia esas medidas. La diferencia era que el APRA era un movimiento indígena, comenzó siendo un movimiento indígena campesino que empezó a llegar al poder, ¿cierto? Con ciertos sectores militares y pues de alguna forma no tenían estructura ideológica, o sea, lo que ellos se iban ensayando y lo que funcionaba lo aplicaban. Si funcionaba cobrarle impuestos a Coca-Cola, pues entonces ponían eso y dejaban estar a Coca-Cola siempre y cuando pagaran impuestos. Y si funcionaba era darle derechos y garantías a los trabajadores, pues ponían eso, no porque fueran comunistas ni tuvieran tendencia izquierdista ni nada por el estilo, pero pues eso es lo que funcionaba. Y si había que irse a la guerra con Colombia, pues habían a la guerra con Colombia porque el nacionalismo extremo funciona, ¿sí? Eso de desviar la atención de los problemas locales hacia un enemigo externo, eso funciona, eso da crédito político. Y así puedo seguir poniendo ejemplos de lo que pasaba en Perú. Por eso los norteamericanos veían en Jorge Eliezer Gaitán como una expresión muy similar. Sí, hay que recordar que desde Venezuela habían favoritismos a la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, lo mismo que en Brasil. Hubo celebraciones en las calles de Caracas, hubo celebraciones en Lima, hubo celebraciones inclusive en Argentina, la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, porque se veía como una especie de Führer. En ese momento en Argentina ya Perón ha caído en el poder, y pues entonces esa figura de Jorge Eliezer Gaitán recordaba como ese Perón populista que traía masas, bueno, en fin, que tenía unos haces sobre la manga, que favorecía a los regímenes de comercio, porque eso hizo Jorge Eliezer Gaitán estando en los diferentes puestos de poder que tuvo, ¿cierto? Pero también tenía un discurso populista que favorecía a las clases menos favorecidas. Entonces, digamos, compaginaba los dos. El peligro del APRA y el peligro con Perón era justamente que ellos habían conocido qué era el ascenso del régimen nazi, habían conocido cómo se manipula las masas, habían conocido cómo se mantiene y se permea la economía, ¿cierto? Al punto de que se convierte en una amenaza para los intereses regionales norteamericanos, brasileños, de la propia Unión Soviética, ¿cierto? Y por eso se presume que alguno de esos factores debió estar involucrado. El único documento que conocemos de potencia extranjera lo publicó la Unión Soviética, donde aclara que en ese momento está Nikita Khrushchev ya en el poder. En ese momento están las disputas entre Viera y Nikita Khrushchev, y Nikita Khrushchev dice que hay que liberar a Colombia de Jorge Eliezer Gaitán. No se sabe si él perteneció, porque en ese entonces había una disputa interna por quién era el sucesor de Stalin, y por esa razón no se presume que la Unión Soviética tuviera tanto interés en lo que pasaba en una república, como ellos llaman bananera, como la nuestra, sino que ellos estaban resolviendo sus problemas internos y por eso de pronto la KGB no tuvo que ver. Pero de que había un interés, inclusive de la propia Unión Soviética, de quitarse encima a figuras como Jorge Eliezer Gaitán para controlar el istmo y tener una persona. Después vamos a conocer al general Rojas Pinilla, que también venía con una estructura de pensamiento, venía con una formación de pensamiento, digamos, prusiana, alemana de la Segunda Guerra Mundial, pero va a tener mayor influencia de los grupos de izquierda. Entonces, casi que uno podría suponer que se ganó tantos enemigos Jorge Eliezer Gaitán,
que pues le terminaron echando la culpa a una persona, digamos, al más endeble de todos, ¿no? Yo sé que esta es la última pregunta y gracias a Dios me la hiciste, porque es que en eso sí, gracias a Dios, porque casi siempre se concentran en quién era Jorge Eliezer Gaitán y la muerte de él. Digamos, él es el caudillo porque terminó siendo, o sea, el problema y algo que aprendimos en Colombia, usted lo ve fácilmente en Jorge Eliezer Gaitán, la muerte del M-19, de Pizarro León Gómez, de la muerte de Mate Mancañón, la muerte de ¿cómo se llama?, de Galán. Usted lo que ve es que aquí los inmolados pues resultan ser héroes, ¿no? O sea, casi que uno mira la toma del Palacio de Justicia y pues uno entiende que haya una Echevarría Cepeda, que fue, digamos, el magistrado de más alto nivel que falleció, que era el presidente del Consejo de Estado o de la Suprema Corte de Justicia, pues digamos que uno entiende por qué esas personas están ahí, digamos, por qué se les da ese reconocimiento. Pero pues se empieza a idolatrar, ¿no? Entonces ya pasan de la iconoclastia del nombre, ¿cierto? Entonces que si Colombia hubiera mejorado en Jorge Eliezer Gaitán. Usted coge las políticas de Jorge Eliezer Gaitán y pues son neoliberales, neofascistas, ¿sí? Al extremo. O sea, suponer que si él hubiera llegado, entonces el país hubiera estado en mejores, digamos, en mejores sendas, no lo creo. ¿Sí? Digamos que hoy en día tenemos la virtud para suponer que si en su momento la FARC hubiera logrado concretar su atentado contra Álvaro Álvaro Uribe, hoy en día estaríamos hablando que la iconoclastia, el gobernador de Antioquia, el que le puso frente al narcotráfico, a la guerrilla y no sé qué más. Sí, uno tiene que mirar la cosa en contexto, ¿no? En conjunto. En conjunto, lo que hubiera pasado si Jorge Eliezer Gaitán ya hubiera llegado al poder es que hubiéramos tenido una enemistad profunda con Venezuela, hubiéramos tenido un bloqueo, lo que le está pasando a Venezuela ahorita, lo hubiéramos tenido nosotros en Colombia, con los Estados Unidos, con la gravedad que en ese entonces estaba la Guerra Fría en pleno, ¿no? Pues hay que recordar esa parte. No hubiéramos podido meter un Vietnam o algo así por el estilo, o sea, un Vietnam en el territorio colombiano porque se hubiera podido considerar una amenaza interna, hubiéramos podido desembocar en un golpe de Estado, justamente porque sus tendencias y su línea era muy extremista, ¿sí? O sea, era el desconocimiento de unos sectores que nos guste o no hacen parte de la vida colombiana, que es la aristocracia económica, ¿sí? Entonces, aquí tenemos aristocracia política y aristocracia económica, o sea, sectores que durante mucho tiempo se han mantenido en el poder económico y no van a soltar los cafetales ni van a soltar las estructuras así de buena fe porque llegó el Estado y dijo. Recuerde usted que el INCODER o el INCORA, que eran el Instituto para el Restablecimiento de la Tierra, que se funda en un gobierno liberal, y hay que reconocerlo así abiertamente, justamente intenta comprar o eliminar o intenta expropiar a sectores económicos que no han hecho productiva la tierra para dárselo a los campesinos. Y eso lo tildaron de comunista. Y estamos hablando de 1950, 1955. Y pues uno va y mira el hijo de Alfonso López Miquelsen, uno ve que tiene comunista, nada. Uno ve a Belisario Betancur que tiene comunista, nada, pero esas eran las tendencias. Es decir que pues a Belisario Betancur lo que pasa era que era un estadista, un poeta, una persona, digamos, más dada hacia el debate civil que hacia el debate militar, y pues entonces el tipo se puso a formular leyes, promulgar escritos, desconociendo una realidad, ¿no? Que en el país en ese momento el problema no era de normatividad, sino el problema era de la violencia, ¿sí? Entonces, al querer negociar con el M-19, al querer negociar con los grupos al margen de la ley, desconoció justamente el primer factor que usted tiene que tener cuando va a negociar con un grupo armado, que tiene que mostrarle que usted está en el mismo poder o inclusive en poder superior, que usted le está dando la puerta para que él se civilice y ingrese a la vida civil y no que siga ejerciendo el uso de las armas, ¿cierto? Entonces él quiso fue solamente sentarse a dialogar, como tú y yo en una cafetería, para resolver los problemas del país, y el problema del país era que estaba resolviendo los problemas de violencia en el campo, ¿no? Entonces, en ese orden de ideas, pues uno comprende por qué entonces las FARC pues se levantan de la mesa de negociaciones, de donde van a salir los grupos que después vamos a conocer como los sicarios del cartel de Medellín. Después entonces se presenta lo que es la desapropiación del discurso de Belisario en los sectores económicos, de lo cual va a dar origen al surgimiento de los grupos paramilitares, y pues entonces lo que nunca se quiso reconocer
fue justamente ese sector de la economía naciente que empieza a abarcar justamente lo que es el narcotráfico. Todas esas cosas las predijo Jorge Eliezer Gaitán. Si él hubiese llegado al poder, muy probablemente muchas de esas cosas se hubieran anticipado, ¿no? Muchas de esas cosas no hubiéramos tenido que esperar 30, 40 años, 60 años de violencia para resolverlos. Si a mí me preguntan, yo prefiero que el candidato gobierne y todo el mundo le cuenta que es malo. ¿Sí? Hay gente que critica ahorita las actuales desmovilizaciones de la FARC. Es que como un tipo que echaba plomo y secuestraba gente, ahorita es gobernador y ahorita es alcalde. Si se demuestra que el tipo llegó por vía de coacción, hay que tumbarlo, en eso estamos de acuerdo. Pero si la gente confía en el man y lo eligen en el poder, pues es más fácil mostrarle que es un tipo que no sabe sino echar plomo y que no tiene nada en la cabeza, que no es ningún Robin Hood, que de pronto matarlo, eliminarlo, sacarlo como rival político, ¿cierto? O sea, el problema en Colombia siempre ha sido es que los crímenes, magnicidios que se presentan no se resuelven a plenitud. Y por eso es que las personas, digamos, empiezan a entender que la forma para que el Estado te respete tus derechos es con el uso de la fuerza, ¿sí? Entonces, ¿qué hubiese pasado si Jorge Eliezer Gaitán es jugar es como jugar a qué hubiese pasado si Hitler gana la guerra, o si Cristóbal Colón no llega a América, o si los chinos hubieran llegado primero, o cómo se llama, qué hubiese pasado si E.T. hubiera ayudado en las pirámides, y no sé qué más. O sea, es como jugar un poco a qué hubiese pasado. Lo que sí se sabe en sus obras de gobierno es que era muy polémico, ¿sí? Y cuando tú tienes ese nivel de controversia, normalmente te ganas enemigos muy fuertes que no te van a dejar hacer, no te van a dejar trabajar. O sea, cuando él fue alcalde de Bogotá, por eso lo destituyeron, porque se ganó muchos sectores de la economía, de los sectores populares, favorecía a muchos, pero se ganó muchos también en su contra, ¿cierto? Y entonces, pues cuando tú tienes un 20, 30% de favorabilidad nomás, pues tu gobierno va a aparecer. Análisis político actual, lo que se decía con el gobierno actual de Iván Duque. Cuando comenzó diciembre, cuando comenzó enero, todo el mundo decía que Iván Duque no iba a llegar a junio, porque pues un tipo que en un año había perdido el 60% de su capital político y que solamente le quedaba como un 20% y que tendía con la entrada de los mandatarios locales iba a tender a tener un nivel de favoritismo, pues muy probablemente iba a haber o un golpe de Estado o una remoción del poder a mitad de este año. Para él, para fortuna de él, no digo para fortuna del resto de la humanidad, para fortuna de él se presentó lo del COVID y su nivel de favorabilidad se disparó del 15-20% que tenía al 60-70% que dio la última encuesta. Lo mismo hubiera pasado con Jorge Eliezer Gaitán, y el problema es que él hubiera tendido hacia una confrontación directa con Venezuela. Nosotros no tenemos ejército, no tuvimos ejército, no tenemos estructura de pensamiento regular para pelear con Venezuela. Una cosa es enfrentar la guerrilla, que es un resto de campesinos mal formados, mal estructurados. Otra cosa es enfrentarse a un ejército regular. Son dos cosas distintas. Sí, o sea, nosotros aquí, una cosa es un ejército formado, estructurado en combate, y otra cosa muy distinta es enfrentarse a un ejército mal pertrechado, digamos, de campesinos, que no tienen ningún tipo de entrenamiento y que han venido ganando experiencias a través de los combates, ¿cierto? O sea, son dos cosas, son dos formas distintas de confrontación. En el caso, digamos, colombiano, hubiéramos tenido una anticipación de la guerra con Venezuela, que no, afortunadamente no la ha habido, pero pues digamos que su discurso sobre los monjes, su discurso que aquí en Colombia da mucho crédito. Colombia no ha podido hacer soberanía en esos territorios, no porque no nos pertenezcan, sino porque no tenemos estructura militar. Aquí no tenemos una fuerza aérea, aquí tenemos 4 o 5 aviones no más de combate. Venezuela tiene 175. Aquí tenemos 5 o 6 tanques Cascabel, o sea, tenemos 20 tanques Cascabel. Y tenemos el resto son armería, como se llama vulgarmente, combi. Aquí tenemos los helicópteros que sobró de la guerra de Vietnam, de la guerra del Golfo, de la primera intervención del Golfo, y Venezuela ya tiene los últimos Black Hawks y Mosquitos y demás. O sea, si vamos a hablar de una confrontación militar, si en estos momentos nosotros no estamos preparados y nos hemos preparado mucho mejor para... Recuerde usted que el ejército profesional se da en el ejercicio de la presidencia de Pastrana. Anterior a eso lo que teníamos era hombres que prestaban cuerpo en el servicio militar, por eso era que la guerrilla jugaba a emboscar el ejército colombiano, y normalmente usted da cuenta que 20, 30 heridos por emboscada y no sé qué más, porque no había un ejército de combate, no había un ejército profesional capacitado. Sí, eso se va a presentar mucho después, casi 30 años después de confrontación, es que se va a organizar el ejército de esa manera, que la intención no es tener cantidad de hombres, ¿cierto? Sino la intención es tener calidad de personas. La profesionalización del ejército colombiano está todavía digamos que en el sistema local nosotros estaríamos en el pregrado, ¿sí? Estaríamos todavía en el pregrado, ejércitos de combate estilo
el servicio secreto británico, estilo la Legión Francesa, estilo los Rangers norteamericanos, estilo, ¿sí? Digamos que esos cuerpos de élite, nosotros aquí todavía no tenemos, digámoslo así, todavía no hay ese nivel de capacitación. Entonces, hubiera anticipado la guerra con Venezuela, pues las guerras son impredecibles. Cuando Uribe se agarraba con Chávez a insultarse, ese era el peligro. Ellos lo ven como réditos políticos locales, pero en cualquier momento puede desembocar en una estructura nacionalista, en una estructura o sea, en algún momento se puede salir de control. Las guerras, recuerda usted que la Segunda Guerra Mundial comenzó por la reclamación alemana a un territorio pequeño, que es las Alsacias del norte, y terminó matando 60 millones de personas en la confrontación. Es una cuestión que debía resolverse en una mesa de negociación y terminamos en 8 años de confrontación y 60 millones de muertos y todas las cosas que nosotros conocemos. La Primera Guerra Mundial comenzó por la muerte del príncipe, ¿cierto? Que debía ser una cuestión de asuntos de Estado, de indemnizaciones y para de contar, y terminó volviéndose una guerra de 3 millones de personas y las masacres que se van a dar en ambos lados de la frontera. Y así, o sea, podemos seguir poniendo ejemplos. O sea, al final, lo que se pelea, se pierde la noción porque se vuelven nuevas ideologías y ya al final lo que inicialmente se había pensado ya se dejó de pensar y ya se está peleando por otras causas. Digamos que hubiéramos tenido problemas y conflictos muy fuertes con Brasil por el río Amazonas. Hoy en día, pues en el gobierno de Darío Chandía se logró la negociación por el cual Colombia tiene formas de comercialización de sus productos, porque todavía no hay una carretera que una el Amazonas con el interior del país, no hay ríos directos que lo comuniquen, entonces nos toca hacerlo por la vía del Amazonas, ¿sí? Sacar los productos, que lleguen productos y así sucesivamente. Las comunicaciones en el Amazonas se han logrado gracias a los territorios brasileños, ¿sí? Y pues hubiéramos tenido una confrontación directa con Estados Unidos por muchas de las políticas que él hubiera podido implementar si las hubiera llegado a cabo, ¿cierto? Como la nacionalización de los petróleos, ¿sí? Si vamos a ser honestos, el problema del recurso petrolero no es la comunidad extranjera. El problema es que las regalías se las roban los gobernadores. Eso hay que decirlo abiertamente. El problema de Colombia no es que no haya un sistema, es más factible para el Estado dárselo a un sector privado que explote el producto y que le pague, ¿cierto? Es más rentable de esa forma. O sea, es como si yo le doy a usted mi casa para que usted la ponga a producir, ¿cierto? Entonces yo no me encargo ni de servicios públicos, ni de contratación de personal, ni de beneficios. La casa sigue siendo mía, ¿sí? Simplemente usted la pone a funcionar y me paga un interés. Yo estoy desde mi casa muerto de risa recibiendo dividendos todos los meses. Eso es lo que realmente pasa con la explotación petrolera. ¿Qué es lo que ha venido sucediendo? Pues que las regalías que deben llegar a esos departamentos no llegan. Y muy probablemente hubiéramos tenido problemas con Estados Unidos por parte del petróleo y de pronto, y hay que decirlo, porque después se van a dar dos grandes íconos en la historia. Primero, la intervención pinochetista en Chile y el segundo, el golpe de Estado en Argentina, ¿no? Entonces, digamos que si hubiéramos podido tener una confrontación que no hubiera sido una época de la violencia, sino una guerra civil interna, ¿no? Entonces, con eso pues creo aclarar tu pregunta. Bueno, profe, entonces damos por terminada la reunión, profe Rafael. Le damos muchas gracias por habernos acompañado. Le agradecemos por resolver nuestras dudas y esperemos que el video pues le sirva a muchas personas que también tengan las mismas dudas que nosotros o más. Entonces, profe Rafael, muchísimas gracias. Bueno, a ustedes por haberme Muchas gracias, profe. No, a ustedes por haberme invitado, les agradezco mucho. Y pues estos temas siempre son polémicos, ¿no? Yo prefiero irme hacia el tema polémico, no al del caudillo. Digamos que aquí en Colombia pues reemplazamos a Santo Tomás por Eliezer Gaitán, reemplazamos a Carlos Mar por Rafael Uribe. No, a las personas hay que mirarle en su justo contexto. Tuvieron cosas buenas, nadie es totalmente malo, nadie es totalmente bueno. Y hay que mirarle las dos facetas para poderla conocer y para poder opinar de ambas. En todo caso, les agradezco mucho y pues en una próxima oportunidad con mucho gusto estaré para colaborarles. Listo, profe, muchísimas gracias.